Mi nombre es Francis Collins. A la edad de 9 años mi postura religiosa era totalmente agnóstica debido a que mis padres eran científicos en un instituto, por lo que nunca se me fue arraigado el concepto de Dios. A lo largo de mi vida estudié distintas carreras que estaban dirigidas hacia las ciencias exactas, como lo fue la ciencia, la biología, que posteriormente se vio influenciada en mi carrera como doctor. A lo largo de mi vida intenté explicar el concepto de Dios por medio de la ciencia, pero al darme cuenta que no podía explicar de todas las maneras posibles el concepto de Dios mediante estas ciencias exactas, caí en un abismo del pensamiento que me llevó a descubrir que no era totalmente ateo como lo yo creí en un principio. Las ciencias exactas solo fueron el mecanismo para darme cuenta que el ser ateo totalmente no era posible porque no todo podía explicar mi postura El ateísta, proyecto Lectoescritura que por lo que implementó nuestra posteriormente compañera me Daniela a los chicos de encontré con Hudson, el niños ultraísmo, que oscilan entre es los 3 y decir, la 4 años capacidad de del edad, ser humano es para hacer pertinente y acciones buenas asertivo ya sin que esperar es nada a cambio. pertinente y asertivo ya que En ese entonces permitió o tuvo intenté en cuenta darle los explicación a conocimientos distintas previos cosas que ellos y en eso adquirían se me fue de o la que ya vida. tenían en Mi conocimiento nombre es Francis para Collins. A poder la edad de 9 años mi postura religiosa era totalmente agnóstica debido a que mis padres eran científicos en un instituto, por lo que nunca se me fue arraigado el concepto de Dios. A lo largo de mi vida estudié distintas carreras que estaban dirigidas hacia las ciencias exactas, como lo fue la ciencia, la biología, que posteriormente se vio influenciada en mi carrera como doctor. A lo largo de mi vida intenté explicar el concepto de Dios por medio de la ciencia, pero al darme cuenta que no podía explicar de todas las maneras posibles el concepto de Dios mediante estas ciencias exactas, caí en un abismo del pensamiento que me llevó a descubrir que no era totalmente ateo como lo yo creí en un principio. Las ciencias exactas solo fueron el mecanismo para darme cuenta que el ser ateo totalmente no era posible porque no todo podía explicar mi postura ateísta, por lo que posteriormente me encontré con el ultraísmo, es decir, la capacidad del ser humano para hacer acciones buenas sin esperar nada a cambio. En ese entonces intenté darle explicación a distintas cosas y en eso se me fue de la vida. Mi nombre es Francis Collins. A la edad de 9 años mi postura religiosa era totalmente agnóstica debido a que mis padres eran científicos en un instituto, por lo que nunca se me fue arraigado el concepto de Dios. A lo largo de mi vida estudié distintas carreras que estaban dirigidas hacia las ciencias exactas, como lo fue la ciencia, la biología, que posteriormente se vio influenciada en mi carrera como doctor. A lo largo de mi vida intenté explicar el concepto de Dios por medio de la ciencia, pero al darme cuenta que no podía explicar de todas las maneras posibles el concepto de Dios mediante estas ciencias exactas, caí en un abismo del pensamiento que me llevó a descubrir que no era totalmente ateo como lo yo creí en un principio. Las ciencias exactas solo fueron el mecanismo para darme cuenta que el ser ateo totalmente no era posible porque no todo podía explicar mi postura ateísta, por lo que posteriormente me encontré con el ultraísmo, es decir...